Y deseo compartir en breve, antes de empezar con el mensaje, que voy a pedir oración por un matrimonio y otro matrimonio que están pronto, un novio que están pronto a casarse, en la ciudad de Arribeños y Ascensión. Estaba compartiendo esto antes. Que el Señor esté guiando, si ellos pueden venir a congregar quizás una o dos veces al mes, no estoy seguro. Con Lisa dijimos que íbamos a tratar de visitarlos una vez al mes, así que pueden estar por ellos, orando por ellos. Después les mando al grupo los nombres, se llaman Cristian y Andrea, y Nahuel y Luz. Y tuvimos muy lindo tiempo con ellos, compartiendo juntos, y bueno, pido que estén orando por ellos. Hace años que están orando por alguien que los atienda, pero no tienen nadie. Arribeños está exactamente 150 kilómetros de Bragado, así que está un poco lejos. Lo que a mí me está costando viajar de noche, sinceramente, es algo que me cuesta. Y bueno, los jueves también me han pedido tomar las reuniones presenciales de Chivilcoy. Así que los jueves tienen 2 cultos. Así que voy a estar atendiendo ahí, vamos a ir en familia y atender las reuniones ahí, ayudar con la alabanza y después compartir la enseñanza. Así que recuerden estar orando por la iglesia Chivilcoy. Recién acaban de votar a su pastor fuera de la iglesia y el cuerpo está dividido. Hay un grupo más o menos de 60 ahí en la iglesia. Así que necesitan de nuestras oraciones. Recuerden compartir, estar orando por ellos y bueno, nosotros vamos a ayudar lo que podemos. Estamos buscando algún candidato de pastor para la iglesia. Hay 5 obras de los centros bíblicos sin pastor, 3 en Uruguay y 2 en Argentina. Ezeiza, donde yo estuve, y Chivilcoy. Y en Uruguay hay 3, Fray Bentos, Colonia y Paysandú. Así que pueden estar orando, que el Señor levante obreros. Han invitado a algunos pastores de Chile para ver si pueden cubrir lo que es las obras de Uruguay. Hay un hermano llamado Rafael Arroyo, lo conozco de años, un muy buen hermano, y quizás él venga para cubrir la obra en Paysandú, pero aún quedan 2, y bueno, después... Lo corto de esto es lo que dijo el Señor en Mateo capítulo 9. Orad para que el Señor envíe obreros. Hay falta de obreros. Falta de personas que realmente ayuden en esa área. Así que es necesario de entre nosotros que se levanten hombres fieles que se preparen para ayudar en la obra. Hay mucho trabajo para hacer y es difícil estar cubriendo todos lados. Uno quiere concentrarse en menos y concentrarse más con lo que uno tiene, pero así uno se va desparramando y bueno, uno ve la obra ahí en Arribeños y los 2 matrimonios, un matrimonio a hacer, y dice, ahí ya hay trabajo para hacer y ahí es hermoso. La ciudad de Arribeños solo tiene 2.000 personas, como Mechita, pero la otra ciudad que está cerquita, donde viene la otra pareja, Ascensión, tiene 6.000. Y uno decía, hay tantos pueblos y tanta gente y uno no sabe cómo cubrir todo esto. Vamos a leer Romanos capítulo 2, versículo 21. Romanos 2, versículo 21, comenzamos a desarrollar esto la semana pasada, avanzamos un poco, pero no del todo. Dice, tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Y sinceramente, meditando más esta semana sobre esto, es muy difícil lo que dice Pablo aquí, para cualquiera. Es algo de lo que quiero desarrollar esta mañana, pero es muy difícil poder predicar sobre el no robar y uno mismo no estar haciéndolo. ¿Cuántas veces he hablado del orgullo desde el púlpito? Por años lo he hecho. Y en ocasiones, más de una, mirar hacia atrás, hacia mi ministerio, o en escuchar algunos de mis mensajes y decir, eso fue todo orgullo, eso fue todo vanagloria, pensando, mirando hacia atrás.
tú que dices que no se ha de adulterar. Este creo que es uno de los temas quizás más difíciles desde el punto de vista del corazón. Cuando Pablo menciona a los Gálatas, la lista de las obras de la carne comienza con este. Las obras de la carne son, y empieza con adulterio. Cuando Cristo le citó los 7 pecados del corazón, que es un resumen de la totalidad o de la perfección en maldad que tiene nuestro corazón, comienza con los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, y enseguida larga 2 pecados de inmoralidad, después de los malos pensamientos que tranquilamente pueden estar asociados a la inmoralidad. Entonces Cristo comienza con los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones. En la lista que da en Marcos agrega la lascivia, la avaricia, que están ligados bíblicamente a los pecados sensuales e inmorales. La avaricia en Efesios capítulo 5 está en la misma cama con el adulterio. O sea que nosotros al meditar estas cosas nos damos cuenta cuán asociados están estos pecados, no solamente a la ley que leímos la semana pasada, el decálogo, los 10 mandamientos, donde la Escritura dice no adulterarás y agrega a eso lo último, que es no codiciarás. Pero cuando uno predica estas cosas, batalla con muchas áreas. Una de las cosas que batalla es hablábamos esto muchas veces con mi padre, cuando oíamos tristemente de algún siervo del Señor que caía en adulterio, como pasó con David. Y cuando esas cosas sucedían, yo decía a mi papá, ¿quién es libre de esto? ¿Quién es libre de esto? Y quizás, como ya hemos dicho tantas veces, nosotros enfocamos sobre la cama física, pero Cristo habló de la cama del corazón, y el adulterio del corazón, y el meramente mirar a una mujer para codiciarla. Y eso es uno de los pecados de la sensualidad o de la inmoralidad que están mencionados en la Escritura. Y la pregunta es, cuando miramos al falso profeta o al falso maestro de 2 de Pedro capítulo 2, dice, tienen los ojos habituados al adulterio. Tienen los ojos habituados al adulterio. No se sacian de pecado. Esta semana nos llegó el artículo definitivo del hermano que ha sido sorprendido en su vida, que estaba muy oculta, aunque no tan oculta, porque después de hacer algunas averiguaciones, no mías, pero de otros que he escuchado, que este hermano ha tenido acusaciones desde el año 2016 y 2017, que eran negados por él, pero que era muy rotundo que este hombre estaba en situaciones muy, muy feas. El artículo que se mandó es de 13 páginas y en esas 13 páginas se describe cosas tan vergonzosas que uno comienza a preguntar, ¿habrá conocido al Señor o no? Yo no voy a ser el juez de eso porque sabemos que Dios es el juez definitivo. Nosotros tenemos a Mateo capítulo 7 que dice, por sus frutos los conoceréis. Pero después cuando empezaron a brotar todas estas cosas, uno dice, wow, era mucho, era por todos lados, era continuamente, era terrible, era terrible. Ya saben los que han leído acerca del artículo de quién está hablando, prefiero no mencionar su nombre, respeto a la familia y todo lo demás, pero la organización ha puesto el artículo abierto a todos para que lean, y yo admiro eso en los líderes de la organización, sinceramente, que no han tratado de tapar esto, ni ocultarlo, ni ponerlo debajo de la alfombra, como decimos, sino que ha sido expuesto. Y no han tenido problemas. ¿Saben la pérdida de ganancias que van a tener con esto? Terrible. Las entradas, las ofrendas van a caer terriblemente, pero la organización ha querido la pureza y la santidad antes de esto. Y dice así la Escritura, cuando Pablo menciona esto en el versículo 21, tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. O sea, está dando por entendido que hay una predicación, y déjenme decirles esto, cuando estudiaba esto, había uno de los comentarios, no me acuerdo quién fue el que lo dijo,
que conocí a un pastor que era durísimo con el pecado de la inmoralidad. Conocí a un hombre que pasó por la casa de nuestra familia, tenía 12 hijos, una familia inmensa, 12 eran, ¿no? Era misionero en Alemania. Y él cuando entraba a un McDonald's, por ejemplo, él le pedía que apaguen la música, porque tenía 14 personas que iban a comer ahí. Y le pagaban la música. Entraba a un Walmart y le decía apaguen la música. Cuando iba a la autopista y había un cartel que provocaba a los varones, entonces decía cierren los ojos. Y ellos cerraban los ojos, supuestamente en obediencia. Y minutos más tarde se olvidaba de que le había dicho que cierren los ojos. Y le preguntaban, papá, ¿podemos abrir los ojos ahora? Ya habían pasado como 15 minutos. Era un hombre recto y esto lo tenía en alta demanda. Hoy está fuera del ministerio porque él mismo cayó en lo que obligaba a sus hijos a no hacer. Tú que predicas, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Y vuelvo a la seriedad. Es la seriedad del que enseña. ¿Qué debemos observar en su vida, en su conducta? ¿Qué se observa en el infiel, el siervo infiel? ¿Y qué se observa en el siervo fiel? ¿Qué es lo que se observa? ¿Qué es lo que se ve? Dice el versículo 22 al final, y acá tenemos una actitud emocional fuerte. Tú que abominas, es un odio de los ídolos. Cometes sacrilegio, que era robar los templos. Tú que te jactas de la ley. Yo dije a la introducción la semana pasada que comienza con la misma palabra en el capítulo 2, versículo 17, cuando dice te glorías en Dios. Es la misma palabra griega. A veces se usa bien en el Nuevo Testamento, a veces se usa en forma negativa. Y acá se está usando en forma negativa. Hay un orgullo, un despropósito, una soberbia que no es correcta. Tú te jactas, dice el versículo 23, tú te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Quiero seguir desarrollando en breve esta frase, la cual Pablo utiliza aquí en relación a lo inmoral. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Y quiero pasar esto, no porque sea este tema, pero quiero pasarlo rápidamente a lo que quiero enfocar. Pero déjame decirle algunos textos. Primeramente quiero que me acompañen a Salmo capítulo 50. Salmo capítulo 50. Este es un salmo escrito por Asaf. Y yo quiero notar cómo Dios habla acerca de los que dicen ser y no lo son. Una frase mencionada en el libro de Apocalipsis. Una frase que se menciona muchas veces en la Escritura. Salmo capítulo 50, versículo 16. Si ustedes quitarían la primera frase de ese versículo, nosotros, ¿qué diríamos a las personas que hablan de la Biblia? ¿Qué diríamos a las personas que dicen apoyarse en la Biblia y en la ley y que la enseñan? El versículo 16 dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Y lo primero que remarca aquí Dios es la boca de este hombre. Y es la boca en la enseñanza. ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? Ahora Dios va a explicar por qué le habla de esta manera. Pero le dice a este hombre, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que dices que no se ha de hurtar, hurtas. Salmo 50, 16. Dios no tiene, como decimos nosotros, pelos en la lengua. Él no dice al que es religioso, al que profesa, al que se cree alguna persona religiosa o al que es muy sincero. Dios no dice nada de eso. O al que dice ser justo y no lo es. ¿Qué dice el versículo 16? Al malo, dijo Dios. O sea que Él enseguida dirigió su palabra a ellos con la esencia de lo que son. Él no miró las apariencias de afuera, sino lo que Él sabe que son. Y Él dice al malo. En Mateo capítulo 7 vuelve a hacer lo mismo Cristo. Dijo a los profesantes, dice a los que dicen, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos milagros, no profetizamos. Cristo dijo, a ellos les dijo, hacedores de maldad. Al malo. Al malo.
Fíjense lo que dice el versículo 16. Al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué es lo que empieza a hacer Dios? Empieza a mostrar lo que es este hombre. Fíjense el versículo 17. Tú aborreces la corrección. ¿De quién está hablando? Está hablando del que está enseñando, pero él no quiere ser enseñado. Es Job capítulo 5, versículo 17. Vayan ahí un momento. Job, el capítulo 5, versículo 17. De esto Dios tiene que decir mucho en la Escritura. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, el capítulo 12, que dice que los que son hijos reciben corrección, pero los bastardos no son disciplinados. Dios no los trata como hijos y por ende no participan de una disciplina. Capítulo 5 de Job, versículo 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. O sea que si Dios te disciplina, te castiga y sabe que es la mano de Jehová, eso es bueno. Es lamentable cuando hay un abandono de Dios y cuando no hay castigo. Y uno se pregunta, ¿cuánto tiempo puede pasar? Bueno, puede pasar 9 meses. Pero eventualmente, como pasó con David, viene un profeta y le dice, tú eres el hombre, tú eres la causa, y enseguida vienen los castigos. Lamentablemente, Dios disciplina a David con la muerte de su hijo. A lo cual David pasó su propia sentencia, ¿ustedes se acuerdan? Dijo, ese hombre debe pagar 4 veces, a lo cual David pagó con 4 de sus hijos. Primeramente murió el recién nacido, después murió Amnón, después Absalón y finalmente Adonías. David tuvo consecuencias a su pecado. Pero es más fuerte aún. Vuelvan ahí a Salmo 50, versículo 17. Noten la actitud de este hombre. No solamente tú aborreces la corrección, sino echas a tu espalda mis palabras. Esto me hace pensar en el contraste. Lo pensé un poquito nomás, pero me hizo pensar en el contraste de Isaías 38, 17. Dios toma nuestros pecados y los echó detrás de sus espaldas, dice la Escritura. Nosotros tomamos sus palabras, y hablo de las personas que dicen ser y no lo son, y las echan detrás de su espalda, dice Dios. Hay un sinfín de referencias en cuanto a esto, pero miren una nomás. Nehemías capítulo 9, versículo 26. Hay varias de estas. Nehemías 9 dice así, escúchenlo, versículo 26. Te provocaron a ira, se rebelaron contra ti, echaron tu ley tras sus espaldas, mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Ese es su pueblo, ese es el que dice ser y no lo es. ¿Y cómo se manifiesta? Déjenme decirles algo. Una de las manifestaciones más claras de un hombre falso es cómo usa la Biblia. El agregar y el añadir a las Escrituras es un pecado realmente serio, lo cual cita Deuteronomio, lo cita Proverbios, y luego llegamos al fin de nuestra Biblia, el libro Apocalipsis, y nos habla acerca del libro que comienza con la bendición de leer la Biblia y la maldición de quitar de ella. Es el único libro que comienza con una bendición y termina con una maldición, y se concentra en lo que dice el texto propiamente. Echan, dice la Biblia, echan mis palabras a sus espaldas. O sea, no las hacen, no las quieren ni obedecer y las menosprecian. Fíjense, volviendo ahí a Salmo capítulo 50. No solamente eso, remarca, aborrece la corrección, echas a espalda mis palabras, pero ahora noten lo que dice el versículo 18. Si veías al ladrón, corrías con él. Con los adúlteros era tu parte. ¿Con quién mantiene su compañía? A mí me sorprende personas que pasan mejor tiempo con los incrédulos que con los creyentes. O uno dice, bueno, pastor, tengo amistades y... ten cuidado de ti mismo en esto. Si tú puedes reír con los impíos,
Si tú puedes conversar con ellos y sus chistes verdes y su manera de vivir y sus cuentos y sus fantasías y sus adulterios que tú escuchas cuando estás con ellos, de todas las cosas que ellos hicieron y hacen, y tú te puedes gloriar con ellos, peligra tu alma. Si tú puedes asociarte con estos hombres, si veías al ladrón, corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Dios dijo esto del malo, el que habla la Biblia, el que la cita, el que la enseña. Tú que dices que no se debe hacer y lo haces. ¿Dónde está tu compañía? ¿Cuáles son tus amigos preferidos? Examínalo en tu corazón. No digo por nadie acá, simplemente me hace pensar. Son la compañía de necios, son la compañía de inmorales, adúlteros y ladrones. Hombres avaros, codiciosos. Esa es la compañía. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mi compañía debe ser con los santos, los peores de ellos. Pero no puede ser, no puedo estar gozándome con los impíos. Fíjense el versículo 19. Dios sigue diciendo, tu boca, ahora cambia Dios, de una boca llena de la Biblia a una boca llena de maldad. Y esta es la verdad, porque Él en el púlpito susurra la Biblia, pero en la semana su boca es pura maldad. Él habla el mal todo el tiempo. Difama, más adelante el versículo 20, habla de la difamación. Fíjense el versículo 20. Tomabas asiento, hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Este es un hombre que se deleita en el 9º mandamiento. No hablarás falso testimonio. Él difama, él habla mal de todos. Pero él tiene una lengua que es como que no se cansa de hablar el mal. Noten lo que dice el versículo 19. Tu lengua componía engaño. Hace poco alguien se me acercó a mí, yo he estado tratando con una persona que quiere venir a congregarse en la iglesia en Bragado, es de otra ciudad, y otra persona me vino a mí y me dijo, ojo con él. Y el testimonio que he recibido de muchos es, ojo con él. ¿Y cuál es el ojo con él? Su lengua está continuamente componiendo engaño. Busca destruir en la iglesia las personas que se llevan bien con engaño y mentira. Le gusta sembrar discordia entre hermanos y me han dicho, ojo con él. Hay cosas que son muy manifiestas, muy evidentes. Y Dios está diciendo de esta persona, este es un malo. ¿Cómo lo sé? Miren, él aborrece la corrección. Él echa a la espalda a sus palabras, a su espalda mis palabras. Él menosprecia lo que yo soy. Aparte, él corre con los ladrones, él anda con los adúlteros. Él tiene una vida totalmente oculta, totalmente vergonzosa. Él habla el mal todo el tiempo. Él compone engaño. Pero ahora miren su vida teológica. Versículo 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Esa es su teología. Dios es como el hombre. Así nos suma ese falso maestro. Él piensa, Dios es como uno de nosotros. Dios es igual que todos los hombres. Él también se manda macanas, Él también esconde, Él no va a dar cuenta, Él no va a pedir cuenta. Eso lo dice el Salmo 10, el malo dice en su corazón, nunca lo inquirirá, nunca lo va a medir, a ver. No, nada de eso, Dios no hace eso. Pero este es un resumen sencillo de la persona que dice profesar conocer a Dios. Y dice, ¿quieren la verdad? Cuando la lista en Romanos comienza la fotografía de Pablo del hombre interior de Romanos capítulo 3, dice, su boca está llena de maldición. Comienza a hablar acerca de la boca. Es interesante, la boca superficial, profesante, habla de la Biblia, pero la boca real maldice y es engañosa, es mentirosa.
El último pecado que está en la lista de Apocalipsis 21:8, al cual Dios va a condenar al infierno, es todos los mentirosos. Este es un hombre así. No solamente hablan mentira, sino andan en mentira. Sus vidas son mentiras. Y ellos tienen una apariencia de piedad. Ellos tienen la piedad, como dice Oseas, de la mañana, que pronto se desvanece. Se manifiesta enseguida los verdaderos colores de quien ellos son. Bueno, ahora se está pasando. Déjenme decirles esto. ¿Qué separa un siervo genuino de un siervo infiel? Yo anoté algunas cosas. Al mí ver, al examinar las Escrituras, cuando yo tengo que enseñar, yo me puse a pensar, y se lo digo de todo corazón, ¿quién puede enseñar? Proverbios 29 dice, ¿quién puede decir, limpio estoy de mi pecado? ¿Hay alguien acá que puede decir que está sin pecado? Jesús hizo la pregunta al grupo que trajo a la mujer en adulterio. ¿El que está sin pecado? Tire la primera piedra. Todos, dice, acusados por su conciencia, se fueron. No quedó nadie ahí. Entonces, ¿quién puede decir limpio estoy de mi pecado? Gálatas 6:1 para mí es una introducción. No vamos a ir ahí, solo se los menciono. Voy a ir rápido con esto. Gálatas 6:1 es una introducción al hombre que debe estar en el púlpito, al hombre que debe enseñar. Es un hombre que se considera a sí mismo, como dice Gálatas 6:1, que cuando ve a un hermano que cae en alguna falta, no lo mira desde arriba, lo mira de igualdad, es más, lo mira casi decaído, porque se considera a sí mismo, porque él también puede ser tentado y caer en lo mismo. El hombre que se considera a sí mismo tiene un ay de mí escrito en su corazón. Tiene un miserable de mí, como Pablo. Tiene un no soy digno de ser llamado tu hijo, como el hijo pródigo. Tiene un no está en mí, como José y Daniel. Tiene un soy cortado del mismo barro como Eliú. Tiene un atribuiré justicia a mi hacedor como Eliú. Tiene un lo vence Dios y no el hombre. No soy yo el que te tengo que hablar el corazón, sino Dios. Tiene un soy polvo y ceniza como Abraham. Ahora que he comenzado a hablar. Tiene un ¿quién soy yo y quién es tu siervo para que tú hables tantas cosas de él como David? Tiene un temor y temblor como Pablo. Tiene un soy vil que te diré como Job. Tiene un soy lo que soy por la gracia de Dios, que tengo que no haya recibido. Ese hombre puede estar en el púlpito. Es el hombre que a sí mismo dice, no soy digno de estar acá, que soy una miseria, que veo la plaga de mi corazón, que he visto lo que soy y digo, Señor, ¿cómo puedo yo estar en este lugar? No soy mejor que nadie. Soberbia viene de un corazón de tinieblas. Humildad viene de un corazón iluminado. Un hombre humilde es un hombre que se ve a sí mismo. Un hombre soberbio es alguien que no vio nada de sí mismo. Por eso, uno que se para a predicar ha visto la plaga de su corazón y dice, Señor, yo no soy digno de abrir este libro. Porque yo sé que en mí hay una propensidad al adulterio, una propensidad a la codicia, una propensidad a robar. ¿Qué cosa robar? Robar, que vos me estás ahora, Dios mío, dándome el poder para predicar y cuando termina la reunión me atribuyo toda la gloria a mí. Eso es robar. Dios merece toda la honra, toda la gloria, continuamente, por los siglos de los siglos. No debo yo robar ni una ínfima moneda de su gloria. Y sin embargo me creo algo cuando subo a enseñar, siendo nada. Esto va paralelo con una correcta visión de su santidad. Moisés la tuvo, Josué la tuvo, Job la tuvo, Abraham la tuvo, Jacob la tuvo, Isaías la tuvo, Ezequiel la tuvo, Pedro la tuvo, Pablo la tuvo, Jacobo, Juan, Daniel la tuvieron. Hombres expuestos a su santidad. Y cuando vieron a Dios como Él es,
se sintieron deplorables. Jeremías dijo, soy niño, ¿qué diré? Moisés dijo, no puedo hablar. Josué estuvo delante del capitán del ejército de Jehová. Job dijo, soy vil, no puedo abrir mi boca. Abraham dijo, soy polvo y ceniza. Isaías dijo, ay de mí. Pedro dijo, apártate de mí, soy un hombre pecador. Pablo dijo, miserable de mí. Daniel dijo, hemos pecado, nos hemos rebelado. Quedó sin fuerza, dijo, no puedo hablar. El siervo que vino a hablar con Daniel lo tuvo que levantar, dar fuerzas, porque Daniel no podía seguir. Juan cayó a sus pies como muerto. No puede ver un siervo de Dios en el púlpito que esté de pie por su propia justicia y diga, ciertamente, ese hombre no ha visto a Dios. El hombre que ha visto a Dios tiembla cuando sube a este lugar. El hombre que ha estado con Dios y Dios quiere usarlo, necesita tener una visión genuina de la santidad, que es una doble visión, porque es una visión de cuán santo es Dios y cuán malo es Él. Cuán malo soy yo, cuán santo es Dios. Yo no bromeo, hermanos, cuando yo digo yo soy peor que ustedes. Pablo dijo, de los santos soy el más pequeño, de los apóstoles soy el más indigno y de los pecadores soy el principal. Eso es verdad. Él veía la plaga en su corazón. Bienaventurado es el hombre que ve lo que es. Y no vemos lo que somos en su totalidad, ni en nada quizás, pero algo de lo que ve es suficiente para que ese hombre, cuando se sube a este lugar y abre la ley, la abre con humildad. Estos hombres que enseñan la Biblia, que la enseñan y que predican que no se adulterar y que no se adulterar y que no se ha de hacer esto, y lo hablan con tanta dureza que parece que ellos jamás han caído ni piensan en nada de ello. Esos hombres son meramente mentirosos, son engañadores. Es un sentir. Marco el tercer punto. Esto para mí es importantísimo, ya termino, perdón, no voy a desarrollar todo esta mañana, pero déjenme decirles esto. Está el reloj, pero no lo estoy mirando. No sirve de nada comprarlo. La broma. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Si ellos hubieran estado en mi secreto, habían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habían hecho volver de su mal camino y de su maldad, de sus obras. ¿Por qué los falsos maestros tienen pueblo que les gusta, que les sigue, que les gusta escuchar lo que ellos dicen? Porque ellos nunca estuvieron en el secreto de Jehová. Ellos nunca fueron impactados por Dios. Por ende, sus palabras no pueden impactar nada ni nadie. Porque ellos mismos aman su pecado y quieren que la gente siga haciendo lo mismo. Pero alguien que pasa tiempo en el secreto de Jehová y escucha su palabra, el primer hombre que siente la plaga de su corazón es ese que estuvo a solas con Dios. Y él puede comunicar, esto es lo que yo soy, esto es lo que vi. El único diferente en el universo es Él. Los demás somos todos iguales. Los demás somos todos iguales. De la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Desde allí hablaré contigo, desde el propiciatorio. Dios le dijo a David y Moisés. Fiel es Dios que nos llamó a la comunión con su Hijo. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. ¿Qué involucra esto? Meditación, preparación, intercesión, agonía, trabajo, labor, estudio, mucho tiempo delante de Dios. Eso es lo que involucra. Yo no me puedo parar acá y decir, llena mi boca y hablo. Un pastor, años atrás, que dijo, yo nunca estudio. Nos vino a predicar a nuestro campamento. Y dijo, yo nunca estudio. Yo los domingos de la mañana abro la Biblia y digo, bueno, vamos a leer, hermanos, vamos a chatear un poco. Había un pastor en Uruguay que siempre decía, bueno, vamos a chumbear, hermanos. Chumbear lo hacemos en la semana. Pablo dijo, en la enseñanza, le dijo a Tito, seriedad. En la enseñanza, seriedad. No pasan tiempo con Dios, no pueden impactar. McShane dijo, un hombre no es más de lo que es
de todo el tiempo que pasa en sus rodillas. ¿Cuánto pasas en tus rodillas? ¿Cuánto pasas en oración? No digo la posición, sino el tiempo que pasas en oración. Eso es la medida del hombre que eres. Para McShane era eso. ¿Cuánta razón tiene? Un sentir, 2 puntos más, un sentir, hay más, pero miento acá. ¿Ve? No se ha de mentir, miento. Un sentir de la insuficiencia de uno. Pablo dijo, ¿quién es suficiente para estas cosas? No podemos enseñar. Y el que enseña debe sentir la insuficiencia de su persona. Dijo Pablo, nuestra suficiencia es de Dios. La excelencia del poder es de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cada uno ministre, dijo Pedro, conforme al poder que Dios da. No, o sea, el gloriarse en la debilidad para Pablo era el que descanse el poder de Cristo sobre él. Mi insuficiencia es la manifestación de su suficiencia. Personas me han dicho, hay alguien que siempre me dice, usted ha estudiado tantos años la Biblia, ya la debe conocer de tapa a tapa. Hermanos, no conozco nada. No empecé a conocerlo. No empecé a conocerlo. El hombre que habla así no conoce a Dios. Le dije de los hermanos el otro día en Arribeños, hay 2 tipos de creyentes. Los que están a la orilla del mar y las olas le mojan los pies. Miran la inmensidad y dicen, sí, es grande. Pero después está el otro creyente que está inundado en la profundidad del océano, ya en el medio, ahogándose en su inmensidad. Y ese es el espiritual, está siempre en Dios. Y dice, oh, es inmenso, oh, es incomprensible, me estoy ahogando en esta inmensidad. Y el otro está acá a la orilla, mojándose los pies, y dice, ah, sí, grande. Hay una diferencia enorme entre esos 2 creyentes. Hay un libro escrito por Sugel que se llama Delante de Dios y de parte de Dios. Un libro basado en 2 Corintios capítulo 2, versículo 17 de Pablo. Más importante que ese libro es la palabra de Dios. Pablo dijo, predicamos y enseñamos delante de su presencia y como embajadores, como sus mensajeros, sus profetas, sus pastores, sus ministros, hacemos su voluntad para su gloria. No quitar ni agregar, sino poder decir, escrito está. Termino con esto esta mañana. Vayan a Apocalipsis capítulo 2, un momento. Apocalipsis capítulo 2. Termino acá. Ustedes tienen una Biblia en su mano. Hoy día hemos cambiado la Biblia de papel por una electrónica, pero es lo mismo. iPad o celular, lo que sea, pero es lo mismo. A mí me gusta más la electrónica que la de papel, pero a esto voy. En la iglesia primitiva no había electrónica, había papel nomás. ¿Okay? Noten lo que dice el versículo 1. Escribe. Apocalipsis 2, 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Usualmente el ángel era el pastor de la iglesia. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién está hablando ahí, clase? ¿Quién? Cristo. Sí, muy bien. El que está hablando en Apocalipsis 2.1 es Cristo, ¿no es cierto? ¿Y cómo habla Cristo? ¿A través de qué medio? Que dice que le dijo que haga Juan. ¿Qué tenía que hacer? Escribir. O sea que acá tenemos. Juan agarró una hoja y esta va a ser la carta a la iglesia de Éfeso. Y empieza a escribir. El que está hablando es Cristo. El que está escribiendo es Juan. Lo que van a recibir es una hoja de papel. Entonces, Cristo está hablando, Juan está escribiendo, pero ¿cómo termina? Versículo 7, nótenlo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Ahí está la tercera persona de la divinidad. Entonces, ¿pero quién está hablando? Está hablando Cristo. Pero ¿a quién escucha la iglesia cuando lee la carta?
al Espíritu de Dios. Son dos. ¿Qué es dos, pastor? Son dos testigos, Cristo y el Espíritu. Es el testimonio de la Trinidad en una hoja de papel. Tú menosprecias esto, vino de Cristo por el hombre Juan, pero cuando se lee, se escucha la tercera persona, el Espíritu de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Que es muy serio abrir este libro, muy serio, porque es la palabra de Cristo, pero es la voz del Espíritu. Es la palabra de Cristo, pero es la voz del Espíritu. ¿Escrita por quién? Por su mensajero Juan. Pablo dijo, cuando oísteis la palabra de nosotros, no la oísteis como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Yo los envié y fueron. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. El hombre que se para aquí para hablar, se para en nombre de Jehová. Y podemos decir, en vez de está escrito, decir, así dice Jehová. Su palabra es para todas las generaciones. Así dice Jehová. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana de resurrección. Gracias por los hermanos aquí el 9 de julio. Gracias por poder compartir este tiempo juntos. Bendice tu palabra. Ayúdanos a pensar en breve, un poco, en cuanto a examinar, como la iglesia de Éfeso, que examinaban a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Una iglesia de mucho discernimiento. Ayúdanos a poder discernir en el oír de cada día de la semana, en lo que escuchamos por televisión o por YouTube o donde sea, que podamos discernir los que realmente son verdaderos y genuinos y los que no lo son. Gracias por este tiempo juntos. Bendice tu palabra y bendice este tiempo. En el nombre de Cristo. Amén.